Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y seguimos con las letras. Y en esta ocasión vamos a hablar de la letra Lamed y también de una parashá, una porción de la Torah que se llama Lek Leja. Entonces vamos a iniciar. La letra Lamed tiene el valor numérico de 30, es una letra doble. El significado sería enseñanza o instrucción, o un poquito más profundo sería combinar como enseñar, aprender, aprender para enseñar. Es como si no tendría sentido aprender si no enseño, ¿no? Tendría que estar como vinculado. Uh, a nivel gráfico, ¿no? ¿Qué podría significar la letra Lamed? Ella representa una ala que se despliega, indica movimiento hacia el cielo. Nos habla de la transición que debemos tener, que debemos de pasar antes de conseguir un nuevo estado de conciencia. Esto es muy interesante pensar, porque es que un ángel o un ser iluminado, un ser elevado, un ser esté vinculado con alas, ¿no? Un ser alado. No nada más en la cuestión de cómo se representa a los ángeles en algunas culturas, eh, sino también hay otras, es como el ave, la serpiente emplumada. ¿Por qué siempre es que el ala nos va a referir a una cuestión divina? Bueno, pues de alguna forma tiene que ver con el acto, la acción por sí. No puede, es muy sencillo, o sea, es al final como el ala es aquel elemento a nivel ingeniería dentro de un ser vivo, ¿no? Ya sea un ave o puede ser un insecto, o sea, aquel elemento va a generar que éste pueda elevarse, pueda dejar de estar en tierra para poder estar en otro nivel. Sin embargo, hay aves que, que cuentan con la misma ingeniería, sin embargo, están destinadas a estar en tierra, ¿no? O sea, a no elevarse, a no poder pasar de ese nivel, ¿no? Es curioso porque al final esas aves, pues lo que vemos es que eh, tiene todas las características de un ave, sin embargo, por por la estructura, lo que correspondería a cómo es este ser, no se eleva, no completa, por llamémoslo así, lo que nosotros consideraríamos como un ave total, como alguien, como un animal que vuela. ¿Qué sucede ahí? El tema es que el ala tiene que estar proporcionado con relación al espacio, al volumen del ave, o sea, tendría que hacer como cuando ya este análisis, este estudio acerca de cómo debería de volar, pues lo tuvieron que hacer el ser humano para poder emular justo a un ave y poder desplegar y mover un avión de no sé cuántas toneladas a que pudiera pues levantarse del suelo. El tema es que esta analogía tiene que ver a nivel espiritual, es que el ala no va a servirnos si no se mueve, si no se ejercita, ¿no? Si no empieza a generar la fuerza necesaria, el dolor quizá en un momento determinado, de pronto imaginar a un polluelo que empieza a tener que enfrentarse a eso, debe de ser un proceso de quizá de dolor en el que tiene que extender los huesos, los huesecillos, todo lo que tiene que tener y tener que empezar a desplegar y cargar su propio peso en las alas, es complejo. Entonces es muy interesante que si lo analizáramos a nivel estructura, como pintan muchas veces a los ángeles, para que se elevara en relación al peso del ser humano, las alas me parece tendrían que ser a veces pues, muy grandes, ¿no? O sea, elevadas, muy amplias para poder cargar el peso y poder hacer esta función.
el tema espiritual tiene que ver justo que esa ala la tenemos que desarrollar, la tenemos que hacer que vaya creciendo, ¿no? Y todo lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver justo como con esta parte, esta analogía, esta comparativa gráfica de la letra Lamed con un ala. Ahora, la Torah también indica que la Torah inicia, perdón, con la letra Bet y termina con la letra Lamed. Haciendo unión de estas dos letras nos da la palabra Lev, que significa corazón. Lo interesante de esto es que hace alusión de que la Torah es el corazón de la creación. Es como haciendo alusión a lo anterior que estaba diciendo, o uniendo los dos términos, uniendo la idea de que la Torah es el corazón. ¿Y qué relación tendría el corazón con un ala? Pues al final es aquel elemento que va a bombear, va a empujar todo el nutriente, en este caso, la sangre, el oxígeno, hasta el último rincón del ala, ¿no? Si el corazón no bombea, si no pasa a través de esa ala, no irriga la sangre suficiente, la sangre, el ala no resistiría la fuerza que requiere. Entonces, la Torah al final se convierte en el alimento, en el combustible, más que alimento, en el combustible, que si lo sabemos emplear correctamente nos va a ayudar a extender esas alas y a tener un proceso evolutivo dentro del camino de la Torah, del camino de la Kabbalah, un desarrollo apropiado. Ahora, Rabbi Akiva menciona que las letras que conforman la letra Lamed, o sea, es decir, vemos la letra Lamed, pero recordemos que se descompone en letras. O sea, ¿cómo se escribe esta letra? ¿No? Entonces, la letra Lamed se escribiría con una letra Lamed, con una letra Mem y con una letra Dalet. Esto nos daría, la lectura de la letra sería Lamed. Rabbi Akiva dice que cada una de estas letras es la inicial de una frase. Lamed sería Lev, Mem, Medim y Dalet, Dat. Esto significa el corazón que comprende el conocimiento. Establece que no es suficiente el conocimiento adquirido por la Torah. Debe de ponerse en práctica. Es muy interesante porque encontrar que esta forma en la que se desdobla la letra, Lamed, con las letras Lamed, Mem, Dalet, y hablar que tendríamos que empezar con que el corazón un corazón que comprende el conocimiento, lo que establecería es que más bien, lo lógico sería que nosotros habláramos que el conocimiento es entendido, ¿no? Se comprende con la cabeza. Y aquí, más allá de irnos hacia la parte como romántica, de que el corazón es aquello que hace que uno piense y sienta, y es lo que me lleva a una intuición y demás, lo platicábamos en una clase anterior, incluso uno de ustedes hizo una mención en relación a procesos de meditación que tienen que ver con la meditación que se hace con las letras hebreas. No, se me fue el nombre de cómo se le nombra a esta meditación, pero mencionaban que al momento de visualizar las letras tenemos que pasarlo por una estrella de David que sube por la punta, cae sobre la punta de la estrella de David en la que uno estaría inmerso en la meditación y bajaría la energía, pasaría por la cabeza, corazón e hígado. Esa electricidad, ese magnetismo que genera el corazón, ¿no? Es lo que hace que al final el conocimiento, ¿no?, sea adherido, pero tiene que generar una atracción
O sea, el conocimiento va a traer más conocimiento, ¿no? Pero como lo veíamos incluso en la clase anterior, es este conocimiento, si no sale, si no se mueve, si no aletea, por llamarlo así, como lo estábamos haciendo, no es totalmente comprendido. No se puede comprender si solo se retiene, si solo se contiene. Entonces tiene que ser algo que si hiciéramos una analogía entre pasar este pensamiento de la cabeza, que es el pensamiento, que es el conocimiento, y llevarlo al corazón, ¿no? Y de regreso, eso es parte de lo que hace la meditación eh, con las letras hebreas. Este proceso que tiene que bajar es la mente, corazón, hígado. Hay un punto en esta meditación en donde visualizamos mente, la energía la colocamos en la mente, la colocamos en el corazón, mente, corazón, hígado, y al momento de estar con corazón, hígado, el corazón y el hígado tienen una conexión, pero menor, o sea, es solamente un instante, es una sola ocasión que baja al hígado, el hígado regresa al corazón, y entonces hay un proceso que esto lo explica muy bien, muy bien, digo, la verdad es que lógico, estos son grandes maestros, son totalmente los que llevan todo este conocimiento que nos han transmitido, nos han dado, y quienes han tenido la oportunidad de ver algún video de Albert Gosland, en donde él explica justamente este proceso impresionante de meditación. Hay un punto en donde él guía la meditación y dice, ¿no? La energía pasa mente, corazón, mente, corazón, mente, corazón, mente, corazón, corazón, corazón. Y hay un punto en donde el corazón, esta ida, ir y venir de la mente, el corazón, mente, corazón, mente, corazón, es el último momento en el que se hace la meditación para que se proyecte la energía, se eleve por encima de donde estamos meditando, de donde nos visualizamos en la meditación, y entonces caiga sobre nosotros y sobre el mundo entero, ¿no? Sobre el planeta. Ese ejercicio de mente, corazón, mente, corazón, mente, corazón, eh, hace justo esto que menciono. El conocimiento no puede quedarse solo en la mente, no puede quedarse solo en el corazón, y para que pueda adquirir la fuerza necesaria, tiene que estar en constante movimiento, tiene que estar en una... la fe, que muchas veces es aquello que nos empuja, que nos dice, es que yo esto lo presiento, esto yo lo siento, ¿no? Pero no lo entiendo. La fe tiene que estar respaldada por el conocimiento. No hay manera de comprender las cosas si no o sea, diciendo, no hay manera de creer en algo si no comprendiéramos de lo que estamos creyendo. No lo tenemos que ver, lo tenemos que comprender, tenemos que conectarnos, ¿no? Para que entonces se revele, ¿no? Entonces, bueno, esto lo comenta Rabbi Akiva. Ahora, de la misma letra Lamed, está la palabra Levad. Levad, la palabra significa solo. Y aquí es súper interesante, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, que cuando estamos en familia, cuando estamos en armonía con una pareja, con hijos, y de pronto nos damos cuenta que incluso estando acompañados, el alma nos empieza a empujar y podemos estar acompañados y nos podemos sentir solos. La soledad, ¿no? La soledad al final nos muestra que el alma necesita un espacio, necesita no estar compartiendo, no estar, y aquí podrías parecer que estoy contradiciendo, pero primero quiero que se entienda un poquito la idea, ¿por qué digo que primero necesitamos un espacio, aislarnos, el no compartir, el estar primero en un proceso interno, porque en ese proceso interno tiene que generarse la energía que si ya se ejercitó previamente, la energía de recibir y dar, primero tenemos que contener una energía, porque en el proceso de crecimiento espiritual, en un proceso de elevación de conciencia, todo proceso todo escalón de conciencia que tenemos que subir es, es como si fuera en vez de un escalón, es una montaña enorme. Y para ello necesitamos energía,
porque en ese proceso necesitamos romper estructuras, necesitamos salir a flote. Entonces, muchas veces la soledad nos va a dar esa oportunidad, nos va a dar la opción de poder eh, eh, recuperar nuestra propia energía o almacenarla o retener nuestra energía. Y en esto que voy, muchas veces sucede que cuando tenemos una situación de tristeza, ansiedad, depresión, más, nos damos una vuelta, salimos, caminamos, vemos la naturaleza, además, y empezamos a recargarnos de energía. Lo más curioso es que para muchos de nosotros, no puedo decir que es para todos, dependerá del nivel de conciencia, el nivel de elevación o el alma, el nivel de alma que tengamos, es que el proceso de soledad es muchas veces aquel lugar en el que buscamos a la divinidad, en donde se busca el, 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 el reafirmar que no estamos solos y el reafirmar que existe algo superior, ¿no? Esto lo hablaremos más adelante, ya tocando la parashá de Lech Lejá, que tiene que ver con Abraham, ¿no? Y cómo es que en la soledad se presentan situaciones muy importantes y ya no entraré un poco en esto porque si no quitaría importancia de la parte del Lech Lejá. Pero sí recalcar que el estar solo, el estar solo nos ayuda a tener un proceso, una elevación. Puede ser una elección, puede ser que el estar solo sea bajo nuestro propio albedrío, decidir estar solo. Sin embargo, muchas veces la misma vida, la energía que regresa, le llaman karma, ¿no? Karma o dharma, ¿no? O sea, como la energía que viene y va. Esto no es el término karma y dharma no corresponde a Kabbalah, pero en este momento fue lo que me vino a la mente, pero es la energía nos mueve si no nos dimos el espacio para nosotros salir a buscar, estar en esa soledad. Si no lo hicimos muchas veces, el alma requiere ese espacio de introspección para poder despertar, para subir de nivel. Y entonces muchas veces la vida nos lleva a tener procesos de soledad no bajo no bajo el libre albedrío, no, o sea, no bajo la decisión propia, sino la vida nos dice que es algo que tienes que contestar, es uno de las preguntas del examen que tú mismo diseñaste antes de llegar a este plano, que tú mismo estás de acuerdo que tendría que presentarse ese examen en esta vida en la que estás, y si no contestas esa pregunta el día de hoy, se queda pendiente. Y como el sistema es tan perfecto, el sistema no puede dejar nada vacío, no puede dejarlo, y lo vemos en la naturaleza y lo vemos en todo lo que pasa alrededor. No hay un espacio vacío, no puede existir nada sin contener eh, el vacío está diseñado para recibir. Entonces, eh, ese espacio, esa respuesta, esa no contestada, regresa, regresa tarde que temprano y dice, es que ahora lo tienes que contestar. Y en ese momento, quizá la primera tenías las condiciones para hacerlo de manera personal, de una forma muy, como mucha paz. Sin embargo, cuando no se ha contestado, usado, cuando no se ha usado para poder elevar parte de tu conciencia, parte de nuestra conciencia, si no la hemos ocupado, va a llegar un momento en donde nos orillará la vida, nosotros mismos, nos va a orillar a tener que estar solos en ese espacio, en ese silencio, en ese lugar, para poder escuchar y poder crecer, ¿no? Entonces, um, creo que coincidiremos muchos en que la soledad es la que nos acerca a voltear y girar un poco hacia la divinidad, ¿no? Ahora, ¿qué dice el Zohar? ¿Qué se dice en el Zohar de la letra Lamed? La letra Lamed se presentó ante el santo bendito sea, al creador, para proponerle ser la que precediera la creación del mundo. Pero Hashem argumentó su negativa por ser la primera letra de las tablas de la ley.
La primera letra de esta tabla sería Lujot Haverit. Ya que más tarde, esta primera ley, ya que más tarde Moshe la rompería. Ya tenemos mucha historia de todas las letras que hemos estado viendo, por qué han sido que ciertas letras no fueron con las que se creó, cuál era el argumento del por qué no se crearía. Y aquí al final, el hecho de que esta letra conforma o está cerca de una acción que corresponde a la ruptura, es el motivo por el cual se plantea, el Zohar plantea que Hashem dice, no te puedo utilizar, ¿no? Porque al final las letras o sea, las leyes que están escritos en la tabla, lo que hace es que nos pone una guía, ¿no? Y esta guía al final dependerá porque son actos que están en un proceso de si decido hacerlo o no decido hacerlo. Si lo considero como un mandato o lo considero como una parte de un instructivo, ¿no? Si tengo que estar luchando contra esto, contra lo que parecería que se me está imponiendo, tendría que luchar contra él. Y entonces ahí es donde creo que parece que el tema de la ruptura, del por qué, incluso la negación, la poca fe del pueblo de Israel cuando recibe las tablas y que Moshe, molesto porque se había generado el becerro de oro, pues rompe las tablas, ¿no? Entonces, al final hay una falta o sea, ahí sería cuestión de preguntarnos si lo que sucedió fue una falta de fe, una falta de entendimiento o una falta de arriesgar, de decidir, tengo que aventarme, que tengo que volar, tengo que subir de nivel y me resisto. Y me resisto a tener como un poco sobre mis creencias, ¿no? Quizá más adelante lo podríamos responder, ¿no? También está muy vinculado, es muy interesante que la letra Lamed con lo que sucede con Abraham es muy interesante, ¿no? Y sucede a la par también con Moshe y el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿no? Ahora, en el árbol de la vida, Lamed es el sendero que une la Sefirot Geburah, que representa la fuerza, que tenemos del lado izquierdo, y Tiferet, que representa la belleza, es decir, es la unión del corazón con el cerebro. Canaliza la aspiración del corazón, que se elevará para recibir la energía del cerebro y hacerla real. Lamed puede ayudarnos a liberar el karma o la energía que tenemos que corregir nuestro tikkun, ¿no? Es entender la karma como la energía retenida en nuestra existencia. Una vez que somos conscientes de ella, la liberamos. Así esta letra hebrea es movimiento en sí. Si esta energía está bloqueada, tenemos la sensación de estar estancados. Les decía, al final esta letra es la que nos va a impulsar a subir de nivel de una manera muy, muy importante. Y el tema es que cuando no generamos, no le damos la oportunidad de que la letra Lamed, este camino de Tiferet a Geburah se dé correctamente y lo truncamos, el alma va a tener un sufrimiento, va a tener una necesidad, se va a sentir que está en un lugar que ya no le corresponde, ¿no? Que tiene que subir de nivel. Ahora dice, una vez que entendemos que esta energía está atrapada en nosotros, podemos liberarla. Con ello surge la expresión, has liberado karma, ¿no? O has limpiado, has hecho parte de tu tikkun. Vienes a ser parte de lo que tienes que corregir, ¿no? Así las enseñanzas de la vida pueden llevarnos a la luz, a enaltecer nuestras acciones o retroceder a la oscuridad,
De nosotros depende avanzar hacia el florecimiento del espíritu y acercarnos más al Creador. Al final, como lo hemos dicho, el tema más importante dentro de la Kabbalah, dentro de las leyes de la Torá, es que, y creo, no recuerdo si lo mencioné ya en alguna clase, y si no, háganmelo saber, si quieren, después, si quieren, por ahí, por el chat, por el WhatsApp, si ya hablé en relación a lo que significan los mandamientos, que mal traducido están planteados como mandamientos, serían las enunciaciones o las pronunciaciones, me parece que es como tendría que ser la traducción más cercana. El problema es que cuando nosotros lo consideramos como un mandato, ¿no? Como un mandamiento, nos genera una resistencia, ¿no? Eh, Al final menciono, esta letra Lamed nos ayuda a poder acercarnos a entender que las herramientas que se nos dieron en la Torá, más allá de que sea un proceso de un mandato, o sea, algo hecho y que si no es hecho te castigo, repito, esta es la visión más cortita del creador, ¿no? Más bien es un sistema. El sistema es el que nos alcanza, el sistema que está hecho a perfección, como mencioné hace rato, es, si el sistema no permite vacío, y nosotros generamos un vacío en ciertas cosas, el sistema nos va a pedir, nos va a empujar a que tenemos que llenarlo. Pero no es que el creador eterno nos empuje a tener que hacer algo que no queremos. Es que como estamos en un sistema, ¿no? Es como estamos en lo he dicho muchas veces cuando hablamos de Malhut, cuando hablamos de la parte del nombre de Hashem, del nombre del Eterno, no Hashem, de la parte del nombre del Eterno que está vinculado con el mundo terrenal, con la tierra, con Malhut, ese nombre está hecho, todo el sistema está hecho con una ingeniería perfecta. Y al final es tan simple entender que si yo meto el tenedor en un enchufe, me va a dar un toque, ¿no? Porque tiene una necesidad, la carga eléctrica tiene que encontrar una polaridad para tomarlo, ¿no? Escuchaba ayer una clase de maestro, ese maestro, la verdad es muy, muy interesante. Me cuesta mucho trabajo recordar su nombre como tal, pero le da da clases en un canal de YouTube que se llama Cábala Aplicada. Es muy interesante, en esta clase estaba hablando de termodinámica, por ejemplo, ¿no? Y entonces decía, pero es que creemos que cuando tenemos calor, tenemos que abrir las ventanas para que entre el aire fresco. Y decía, y explicaba, es que no sucede. Las leyes de la termodinámica dice que lo que va a suceder es que cuando tú abres la ventana, aún haciendo calor, y le estás abriendo para refrescarte, lo que vas a hacer es que esa ventana, el aire tiene una temperatura del exterior y lo sentimos fresco porque está pasando de una temperatura a otra, ¿no? Pero ese sentirlo fresco, lo que menciona este maestro es que el aire caliente que va a entrar por la ventana va a empezar a calentar las paredes del lugar en el que estamos, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la sensación térmica aumente o no pueda sentirse fresco. Y mencionaba lo que literal quizá muchos escuchábamos, las abuelitas, las mamás, decían que el momento tienes calor, lo que tienes que hacer es tomar un té caliente, ¿no? Y lo que está haciendo el té caliente es que está cambiando la temperatura corporal y entonces va a dilatar los vasos y va a hacer que toda la humedad que exista la podemos retener, podemos empezar a generar un proceso de enfriamiento con el mismo sudor, con el mismo cuerpo. Es un proceso de termodinámica. No me voy a meter en detalles, no soy experto en el tema, pero a lo que voy es, las leyes que están puestas para que todo este sistema funcione, estamos inmersos en ese sistema. Y dentro de la Kabbalah, el planteamiento de la Torah es que el instructivo nos dice cómo elevarnos de este sistema, ¿no? Esta letra
la letra Lamed y lo que vamos a tocar el tema de hoy es qué tanto estoy inmerso en la parte física, en la parte de todo ese sistema, porque todo ese sistema corresponde a los astros, corresponde a los días, corresponde a la posición de la luna, corresponde a la gravedad, corresponde a la fuerza de centrífuga, a la fuerza, o sea, todas las leyes naturales, por llamarlo así, van a generar un sistema en el que estamos inmersos. ¿Nos favorece en muchos sentidos? Sí. ¿No? Por ejemplo, hay quienes, es que el momento de la luna está en tal posición, cortarte el cabello va a favorecer en que crezca. Y literal sucede, crece, porque hay una atracción, hay un magnetismo muy fuerte, por ejemplo. Eh, y muchas otras que si las sabemos, si las conocemos, podemos sacar provecho de estas leyes. Sin embargo, si solamente nos quedamos inmersos en esas leyes, vamos a estar atrapados en una serie de circunstancias que solamente nos van a dar, nos van a dar la posibilidad de solo alcanzar lo que estas leyes naturales, estas leyes del sistema nos permitan, ¿no? Y qué mejor que bajo estas enseñanzas nos pueda dar la oportunidad de estar, no solo conocer este sistema, no solo usarlo a nuestro favor, sino poder manipular, poder modificar, poder cambiar el sistema para que ese sistema nos favorezca todavía mucho más de lo que nos favorecería. Ahora, me voy a la siguiente, ya la siguiente parte que tiene que ver con Lech Lecha. Literalmente, Lech Lecha significa ve para ti mismo. Los comentaristas mencionan que recordemos que las letras hebreas depende de cómo estoy puntuando o haciendo la puntuación de las letras, va a ser, me va a dar el significado de la palabra. Si yo le cambio la puntuación, tengo las mismas letras, la misma energía de las letras, pero me va a dar otro significado. Curioso que Lech nos diría vete. Y lo curioso es lo que me tratan de encontrarle varios significados porque al final no podría ser como vete, vete, vete. Es como una doble afirmación, ¿no? Entonces, bajo el análisis de la Kabbalah, bajo el análisis de la Torah, de los comentaristas, de los sabios de la Torah, y bajo la ayuda del Zohar, ya lo hemos hablado, Rabbi Shimon Bar Yochai, siendo que a quien se le empezó a revelar los códigos ocultos de la Torah, con todos sus discípulos, su hijo y sus discípulos, pues empiezan a recibir la información literal de qué es lo que significan todos estos textos en la Torah. ¿Cómo sería esta parasha o esta porción? ¿Cómo empieza esta parasha? No, esto no es la parasha completa, pero empieza la parasha de Lech Lecha, empieza así. Vayomer Adonai el Abraham, Lech Lecha, me artseja, umimoladeteja, umibeit abija, el Aretz asher areka. Dios le dijo a Abraham, ve para ti mismo. Aquí sería la, la, la traducción que tenemos en la Biblia, en la Biblia católica, cristiana o en los libros donde están todas las traducciones del griego al latín o del hebreo al latín y demás, todas las traducciones. Un segundo porque esto lo he perdido como lo tenía, pero voy a retomarlo. ¿Cómo es que sería la traducción que conocemos? Un segundo, por favor. Lech Lecha
La traducción que normalmente vemos sería como vete de tu tierra. Recuerdan que cuando hablábamos, el texto no se equivoca y la palabra sería Bereshit bara Elohim et Aretz. No recuerdo la palabra, pero a ver si más adelante me acuerdo. La palabra que tendría que ver el nombre de tierra no está dentro, no sería lejá, no sería esta letra, esta palabra. Entonces no podría significar vete de tu tierra. Sería vete para ti mismo, vete hacia ti mismo, vete de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ok, entonces, ¿qué sucede? El padre de Abraham construía ídolos y de alguna forma uno podría considerar y esta batalla constante entre lo correcto y lo incorrecto, lo que muchas veces la religión nos ha puesto, nos ha dicho qué tendríamos que ser y qué no tendríamos que ser. La idea de un padre idólatra, ¿no? O de una generación, una familia llena de personas, o sea, pues sí, familia, donde todos practican un rito, practican un elemento religioso o espiritual y que lo vinculan con otros elementos como en este caso la idolatría, las figuras, el recurrir a elementos que normalmente están relacionados con la parte más simple del nombre del Eterno que mencionaba hace rato, ¿no? Las leyes de atracción, las leyes físicas, la lluvia, la primavera, el solsticio, o sea, toda esa parte. Y ahorita voy a hacer una mención muy fuerte. Creo que coincido mucho con lo que ayer vi en esta clase con este maestro. Él mencionó esto, creo que esta clase lo dio en el 2016, me parece, y desde el 2007 dijo que quería hablar al respecto, pero no lo había hecho y tardó 9 años en hablarlo. En este sentido habla de una forma con mucho conocimiento, mucha información, habla de una forma una verdad muy fuerte relacionada a las religiones, ¿no? A las religiones en las que se habla de Jesús, de Cristo, demás, y empieza a hacer todo un análisis que realmente está, hoy lo podemos tener a la mano, googleando, sobre coincidencias que prefiero mandarles el enlace, dejarles un poquito la cosquillita, mandarles el enlace para que lo puedan ver. Creo que es muy interesante que puedan ver esta clase que él da y que hagan su propia opinión, ¿no? En relación a lo que habla, en relación a la religión católica, a Jesús, Yeshua. Y dos cosas fueron muy interesantes para mí, como he mencionado muchas veces. Comparto el conocimiento adquirido, esto no se establece como una imposición, cada quien hará su propio juicio, y yo lo que comparto es mi experiencia. Y en ese sentido, yo tengo algo muy claro en relación a Yeshua o Jesús. Él menciona, si no me equivoco, que el Ari hace mención en algunos de la información que él transmite, hace alusión de Yeshua, ¿no? Y hace una mención y lo habla justamente el maestro de esta clase que les menciono, que les digo, en donde dices que lo menciona, hasta establece que existe este gran rabino, que existe este gran sadik, que fue muy importante totalmente, como muchos otros grandes sabios
que han adquirido el conocimiento, que han recibido la revelación como los profetas y demás. O sea, es una pieza muy importante. En este video se hablará de mucho de lo que, de la contraparte, de toda la historia, quizá compleja que muestra qué sucede cuando se establece la religión católica. Esto no pone, ni me interesa, no es mi intención a mover cuestiones que tienen que ver con fe, con una fe, con una creencia, con el que alguno de ustedes practique esta religión y crea 100% en esta religión, y es 100% respetable. ¿No? Si, como dice mi esposa, si cualquier cosa que practique te ilumina, te lleva a una mejor versión de ti, es lo mejor que puedes hacer. ¿No? Entonces, una de las cosas que se establece ahí, bueno, que este maestro cuenta, bajo la cuestión histórica, es que mencionó, aparece dentro de los textos judíos, aparece mencionado como pudo haber sido mencionado algún otro rabino. Lo curioso, y ahí abro una brecha y dejaré ahí el paréntesis para que ustedes puedan ver, si deciden ver ese video, que a diferencia de otros acontecimientos en donde estaban conectadas las cercanías culturales en ese momento, ¿no? Roma, Grecia y demás, era un poquito complejo, casi imposible, que no hubiera un rastreo, un acontecimiento a este gran nivel al que se plantea que llegó Yeshua, que hubiera existido documentos en otras culturas que avalaran la presencia de todos esos acontecimientos. No se establece que no haya existido. Incluso el mismo, en este caso el Ari, una pieza fundamental dentro de la Kabbalah, del pueblo judío, lo plantea, se establece que reconoce la presencia y reconoce a Yeshua como judío, como un rabino. Entonces, no es que no haya existido, sino muchos de los acontecimientos que están a su alrededor lo hace que la falta de que estuviera vinculado ese texto, estos acontecimientos, no aparecieran en otros textos, en otras culturas contemporáneas, por estas capacidades entre mercantiles, comerciales, políticas, cuestiones marítimas, que no hubiera existido otro registro fuera en otra parte del planeta, en otra parte del mundo, que avalara parte de los acontecimientos que se presentaban en esta historia de Yeshua, en esta historia de Jesús. Quiero hacer, hice este paréntesis, porque dentro de la idolatría se establece que hay una parte bien delicada que tiene que ver con hacia dónde apunto mi creencia, hacia qué o hacia quién apunto mi fe, hacia quién me acerco para que forme parte de mi estancia en este plano. ¿A quién le pido ayuda? ¿De quién aprendo? ¿De quién estoy totalmente conectado y a quién me vinculo directamente como creador, como padre, como madre? ¿A quién me vinculo? ¿No? Y ahí la parte de la idolatría tendría que ver con la dependencia a algo, la dependencia a un tercero, ¿no? Retomaré ahorita este punto para ya enfocarme nuevamente a la clase, pero no quería yo, ya estaba yo mezclando cosas y quiero regresar al punto que tocaba de Yeshua, y esto no sé si lo dije en su momento en otra clase, pero ahora
yo externaré mi postura en relación a Yeshua, al catolicismo, al cristianismo primario, a la idea del judaísmo que pasa a ser el cristianismo primario, o llamado así, y después se establecen muchas de las religiones judio-cristianas, ¿no? O de las variantes. El tema aquí es que, y esto que voy a mencionar es absolutamente una postura propia, un pensamiento propio. Hay quienes comentan que todos estos acontecimientos, el catolicismo, las cruzadas, las religiones, las muertes que han surgido a través de las religiones, de la imposición de la religión, de estos grandes conflictos, y que dentro de toda la parte de esta que menciono de las cruzadas y de muchas otras partes del creer en un personaje, creer en alguien, en un ser muy elevado, creer en esa persona o no, fue igual a muchas muertes. Con esto no quiero decir que yo justifico. Sin embargo, hay una parte en un análisis personal que me hace pensar lo siguiente, y es, la religión judía, con todo el conocimiento, todos los códigos, todo este misticismo que envolvió a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo judío, empezó a tener una fuerza tremenda, y dentro de la parte ortodoxa del judaísmo, mucho de la parte ortodoxa establece que la Kabbalah no te debes de acercar a la Kabbalah. Que en la Kabbalah, otras posturas dentro de otra parte dentro del judaísmo establece que la Kabbalah solamente está puesta para algunos cuantos, para aquellos que adquirían un nivel, y ese nivel era para los eruditos, ¿no? Es decir, hay todo un linaje. Ya en su momento también alguien lo mencionó en una de las clases. Hay una parte de la Torá que hace mención de todos desde Adán, del linaje, y luego llega Noah, luego Abraham, y todo va corriendo por una cuestión como familiar, toda una cuestión de línea. Y todos estos acontecimientos que a nivel histórico en la Torá nos puede decir que son historias, también están vinculadas con cuestiones metafísicas, cuestiones que están por encima del material, del plano material, sino a nivel espiritual, a nivel energía. Toda esta información recayó en un pueblo que dijo, yo lo sostengo, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a retener. Pero hubo un momento en donde me parece que la humanidad necesitaba, desde hace mucho tiempo, necesitaba que esta información fuera revelada, llegara a muchas más personas. Mi postura ante esto, mi postura hacia Yeshua, hacia Jesús, hacia la religión católica, cristiana, es que tenían que surgir, tenían que formarse, pese a todas las situaciones que pudieron tener como situaciones quizá complejas. Pero mi postura es que tenían que aparecer, tenía Jesús, no Yeshua, sino Jesús, la parte romana, la parte que establece toda la religión católica, tenía que surgir por una forma, por una necesidad meramente incluso política. El Imperio Romano, siendo uno de los imperios que tenía mayor expansión, empezó a decaer y empezó a tener un conflicto. Y en ese conflicto, bajo el conocimiento que ya tenía de expansión, tuvo que recurrir a otro tipo de expansión. Y en este sentido fue una expansión meramente ideológica, meramente religiosa. Esta expansión estaba en manos de aquellos que generaron una expansión absoluta. El pueblo judío no era un pueblo de expansión, no era un pueblo de conquista, no era un pueblo que estuviera buscando hacerse de tierras y conquistar todo un continente o conquistar
¿no? O sea, no tenía esto, no estaba dentro. El pueblo judío pertenecía, mantenía su identidad y protegía su propia identidad. Pero todo ese conocimiento estaba en una esferita, en un lugar muy pequeño. Y tuvo que llegar todo un choque cultural para tomar una parte con Yeshua, con la bendición absoluta de que a través de un gran rabino como Yeshua, con argumentos muy fuertes dentro de la religión que se empezó a formar, basado en un conocimiento muy profundo de la Torah que tenía Yeshua, lo, lo mueve, lo jala y lo saca de esa esfera y lo expande. Puede ser equivocado en muchos momentos, puede ser acertado en otros tantos, pero yo de manera personal no concibo que que hubiera una forma, o que hubiera sido todavía mucho más lento, bajo un pueblo que es de verdad, en un momento determinado, hasta hace poco, era un pueblo extremadamente hermético. Un grupo religioso, un grupo, población, un grupo de personas absolutamente herméticos, hasta hace muy poco. Y si no hubiera existido una expansión a través de un imperio como el Imperio Romano, esta expansión no hubiera dado la oportunidad que cuando uno se acerca, que no pertenecía a ese pueblo, que no pertenecía al pueblo judío, y se acerca a las enseñanzas de la Torá, empieza a tener una forma fácil, una forma un poco más digerible de empezar a entender, porque de alguna forma tenemos una raíz que nos une. Esa es mi postura, ese es mi racional, ¿no? Y ustedes harán sus propias conjeturas. Ahora, en relación a la parte de la idolatría, y voy a hacer mención ya a la parte de la parashá Lej Leja. El padre de Abraham venía de una familia que estaba acostumbrada a hacer toda esta serie, además de que eran fabricantes de ídolos, ellos recurrían a que toda necesidad que tenían que tener, como o sea, a todo lo que iban a obtener, tenía que estar vinculado con mencionó como la primavera, cuándo es que se tiene que hacer ciertas cosas, cuándo tienes que plantar, cuándo tienes que hacer, cuándo no tienes que hacer, bajo las condiciones climáticas, bajo las condiciones de pues, cierta estructura dentro de este sistema. Y, um, y al final esa parte es correcta, está dentro de la primera etapa, es totalmente natural, es buena. O sea, es como si un animal que está vinculado absolutamente, un perro, un gato, un caballo, una ballena, un delfín, animales extraordinarios, que están relacionados absolutamente con este sistema, no hicieran lo correcto y no hicieran su parte en este plano de forma adecuada. Están basados, están haciendo lo correcto dentro de esa misma estructura. Y en la parte del alma, en la parte que ahorita voy a mencionar, la parte de nuestra alma, hay un momento en donde tenemos que recurrir a la parte esencial, a la parte del sistema, ¿no? El tema aquí, y que es el gran diferenciador de Abraham, es por qué es que Abraham es el pilar de la religión. Um, eh, um, o sea, es la punta de lanza, es que descubre que existe una unidad absoluta en donde todo lo que hago, todo lo que haga, si estoy unido al sistema, si estoy unido al creador del sistema, no me va a poder faltar nada. No voy a poder tener una necesidad directa porque va a ser cubierta, porque estoy en unión, porque estoy unido a una sola energía, la energía que hace que los astros se muevan, la energía que hace que esté diseñado un sistema, ¿no? Y el momento de despertar para estar por encima de esta energía es donde empieza a hacer que Abraham lo que hace es
recabar todo ese conocimiento que había tenido por parte de padres, por parte de toda su familia, su linaje, y resumirlo en un gran todo y entender que por encima de ese todo existía todavía, o sea, una energía mayor, absoluta. Y entonces la decisión de él fue tomarse de esto, unirse a ello. La parashá establece, o la Kabbalah establece más bien, que en esta parashá, toda esta transición que hace Abraham, todo este camino que hace Abraham de crecimiento, como Fénix quizá, como tener que reconocer que esa primera etapa, que ese primer conocimiento ya no le alcanzaba, ya su alma estaba en una búsqueda mayor. Lo que se establece es que cuando el Eterno, que lo más bonito de esto que plantea la Kabbalah en el análisis es que anterior a Abraham, Noah había sido el primero que había escuchado escuchado la voz del Eterno diciéndole que tenía que hacer una barca. Pero escuchó esa voz, pero no estableció una comunicación. Una comunicación es constante, es ir y venir, hoy hablo y pasado mañana vuelvo a hablar contigo, y es es una comunicación eficiente y eficaz, perdón, o una buena comunicación, perdón. Es que con Abraham sucede esto. Cuando el mismo creador se conectan Abraham y el creador, ¿no? Hashem, él es el que lo lleva a que tiene que salir porque el alma que tiene, vámonos de la imagen del lado izquierdo, está de abajo hacia arriba. La parte más básica del alma es Nefesh, luego Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Estas almas que mencionó, Nefesh, Ruach, incluso Ruach ya empieza a ser un poco más elevada que Nefesh. Hay animales que están, o plantas que están en Nefesh, hay animales que llegan a estar algunos animales que llegan a estar en Ruach, ¿no? Pero del lado izquierdo vemos justo como la parte básica está en Malhut, que es la parte más baja del árbol de la vida. Seiranpin, ya lo mencioné en una clase también, son las otras 1, 2, 3, 4, 5, 6, me parece que son 6 sefirá que están arriba de Malhut. Y después vendrían mundos de energía mucho más elevadas. El alma de Abraham le estaba pidiendo a gritos que ya no estuviera en ese estado básico, sino que escalara y subiera a Neshama, subiera esa alma, se expandiera sus límites. ¿Qué es esto? Justamente salir de tu lugar de nacimiento. Y esto nos tendría que suceder a todos en un camino evolutivo espiritual y en un camino no nada más espiritual, sino hasta en profesional, de relación, marital, de amigos, de muchas cosas. Es salir de tu lugar de nacimiento, es que tenemos que salir de lo que ya tuvimos en un momento determinado como primer nivel, como una etapa, para después escalar a un siguiente nivel. Nacimos en una etapa, en un nivel de alma llamada Nefesh. Si nacimos ahí, tenemos que salir de ese lugar para escalar al siguiente. Pero si nunca salimos de Nefesh, o si nunca salimos de nuestra zona de confort, de nuestro conocimiento que fue adquirido por lo que nuestros padres nos dijeron, o más allá de padres, porque no quiero señalar, no quiero plantear que los padres nos enseñan y nos plantean situaciones equivocadas, al contrario, voy a plantear lo que en un momento determinado, o un círculo determinado nos dice, ese lugar que nos hizo crecer con toda esa creencia, con todo ese sistema, es el lugar donde nacimos. Y lo que se le establece a Abraham que bajo los lineamientos, bajo la fe con conocimiento, la fe puesta a prueba, diciendo, hago esto y entonces va a pasar.
voy a regresarme un poco para leer cómo dice. Dice, Abraham, dice, ve para ti, o sea, ve hacia ti, tienes que crecer, tienes que generar un proceso individual. Esto es súper importante, más adelante voy a tocar el tema. Esta parte establece por primera vez que, que tiene que haber una relación íntima entre el creador y tú. Y más allá del creador, me voy a ir como mencioné, más allá que decirle creadores, es en la unidad absoluta, la fuerza creadora del universo, toda esa fuerza que está caminando alrededor de nosotros, está diseñada y estamos diseñados, somos totalmente empáticos, o sea, tenemos afinidad absoluta. Unirnos a esa energía, unirnos al todo, nos lleva a un lugar mayor, a ser solamente receptores de la energía. No, en vez de ser receptores, estaríamos conectados a la energía. Y entonces no nada más seríamos receptores, sino también transmisores de energía. Cuando dice ve para ti, o sal de ti, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Los comentaristas dicen que uno de los puntos más valiosos e importantes de Abraham cuando hace esto es que le dice, al final si se dan cuenta, dice, de la tierra que te mostraré. Todavía no se le enseña, todavía no le dice lo que va a hacer. Y es en donde el conocimiento que Abraham ya tenía, por supuesto que le hizo ver, ¿no? Más adelante hay un asunto bueno, o sea, hay muchos temas que lo mueven a Abraham a nivel, en su historia, a nivel, en la Torá, en la Biblia, al leerlo, se van a dar cuenta que lo mueve mucho y que tiene que haber como una entrega, o sea, muestra una entrega absoluta, es que no nada más es aventarse por aventarse, es tener absoluta fe de que estaríamos conectados o que estaríamos conectándonos con el sistema, estaríamos conectándonos con la unidad absoluta, conectarnos con la unidad absoluta, donde no hay más, en donde está el todo, donde es todo, donde surge todo. Conectarnos con eso nos tendría que dar la fe absoluta, el conocimiento, la certeza absoluta de que a donde sea que vayas va a estar esa energía, va a estar todo lo bueno, toda la mejor versión. Es por eso que al final, cuando se lee esto, dice es que no, incluso aquí no lo integro, pero en lo que estaba leyendo previo a la clase decía, hay una parte dentro de esta parasha que dice que se contrapone, porque parece que al principio dice, vete de un lugar geográfico, vete de una parte, de un territorio, de una casa. Y más adelante en la misma parashá o en Bereshit, hay un punto en donde se habla que Abraham ya estaba en movimiento, geográficamente ya se estaba trasladando antes de que el Eterno le dijera, vete. Entonces aquí la parashá plantea que el Eterno no dijo, vete físicamente, sino sal de esa zona de confort, sal de ese lugar que ya conoces y descúbrete a ti en la mejor versión que puedes ser, rompiendo estructuras y teniendo que el conocimiento que ya tienes, o sea, tomando esta información que ya tienes, ahora ocúpala como escalón para acceder a otro nivel. Entonces, la idolatría, el pesar de la idolatría es que todo el tiempo está limitado a que hay algo que me va a retener, que me va a hacer que yo tengo que invocar a que esa energía venga a hacer las cosas por mí, que venga a resolverme, que me venga a darme lo necesario y me mantengo en el nivel, en el lugar donde nací. Me mantengo en ese nivel porque no estoy descubriendo mi propio potencial, acercándome a la unidad para ser yo el que esté en conjunto con la unidad y participe en el movimiento del sistema para mi propio bien. Esa es la problemática de la idolatría, que nos achica, nos hace limitarnos a un elemento
que no está vinculado con nuestro propio conocimiento, con nuestro propio potencial en conexión con el creador. Ahora, mi pregunta sería, ¿debemos salir de la casa? ¿Debes de salir de la casa de tu padre? ¿Debemos de salir a casa de nuestros padres? ¿Debemos de salir de ese lugar que ya conocemos? Nos ofrece algo bueno, y aquí hago alusión a una frase que también leyendo decía, el universo, el creador, quiere que te mueras todo el tiempo. Y en este término va a ser muy complejo como explicarlo y entender, más bien no explicarlo, que es muy complejo entender. Si fuera así tan simple, diríamos, en efecto, toda la Biblia habla de constantemente el Eterno está castigando, constantemente el Eterno parece que te está viendo y que si te equivocas, tabla. Si te equivocas, zape, ¿no? Pero cuando se refiere y cuando lo analizamos a profundidad, que todo el sistema, todo el creador, o sea, el creador en sí, todo Hashem está buscando que mueras constantemente, es esto que mencionaba hace rato. Todo el sistema, todas las cosas que están pasando a tu alrededor, a nuestro alrededor, nos van a llevar a una muerte constantemente. Cuando necesitamos morir, cuando necesitamos avanzar, dejar ese nivel de alma, cuando necesitamos dejar ese nivel evolutivo, nos va a empujar para morir, para ceder, para dejar atrás ese espacio que ya no nos es útil, ya nuestra alma ya no está creciendo, ya no va a evolucionar, ya no es el espacio. Tenemos que romper, hace rato mencionaba como Fénix, o sea, tenemos que romper para que a través de esa ruptura podamos dar espacio a que se abra una nueva, que se expanda nuevamente nuestro espacio, nuestra vasija. Si no lo rompemos, no se va a extender, nos va a llegar a cuentagotas, 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 pero cuando rompemos tenemos oportunidad de que en vez de que sean gotas pueda ser un chorro, pueda ser un poco más lo que llega, rompiendo estructuras, rompiendo el espacio, nuestra limitante. Hay una parte muy interesante en Leg Leja que tiene que ver con el pacto de la circuncisión. Y aquí me fascinó cuando yo encontré esta información, porque me hizo nuevamente darme cuenta que la Torah tiene no solo historias y no solo códigos, sino que el creador de todo esto, la creación de la Torah, es una revelación absoluta de un sistema, de una ingeniería tanto del conocimiento del hombre como de todo el sistema, y que si alcanzamos el mérito de conectarnos con el creador y que podamos recibir todo ese conocimiento, ha de ser fascinante, extraordinario conocer hasta el por qué veo de la forma que veo, o por qué la persona que va caminando camina de tal forma, o por qué los árboles se mueven de lugar a tal lugar. O sea, ¿por qué se bambalean? Y no porque el viento, o no porque las aves. Entender el sistema, estar unido a toda a toda esta estructura, de ser fascinante. Y a mí me fascinó descubrir lo siguiente, o más bien recibir la información, ¿no? Recibir la información de esto. Brit Milá, pacto de la circuncisión, y es algo que se ha señalado mucho tiempo en relación al judaísmo, y hasta se hace burla y mofa, ¿no? De cómo es que a los niños, ¿no?, los mochan, ¿no? Y por qué una religión tendría que mocharlos. Voy para allá. En el Brit Milá es todo un proceso también de oraciones, es un proceso muy estructurado de cómo tendría que hacerse tiene todo un proceso. Quien recibe se pone una silla extra, baja una energía, baja Elías, si no me equivoco,
baja Elías a estar presente en el acto, y tiene hay muchísimo. Aquí nos podemos extender todavía mucho más en una clase todavía casi completa de qué sucede, qué pasa, por qué baja Elías, qué sucede alrededor, qué está pasando alrededor. Pero hay una parte muy bonita dentro de todo esto. Retomemos un poquito, muy rápido. Recordemos que el hombre tiene un nivel de evolución espiritual, y la mujer tiene otro nivel de evolución espiritual. La mujer tiene que hacer uso de lo que recibe, ¿no? Para hacer uso de lo que recibe para poder transmitir, para darlo. El hombre tiene que descubrirlo, lo tiene que revelarlo. El hombre tiene que trabajar para que esto se revele. Y esto es proceso mío, esto es pensamiento mío. El Brit Milá, la circuncisión, el prepucio, tiene una finalidad, es que cubre en un inicio el berit, el pene, porque tiene una conexión súper fuerte, una energía súper fuerte que tiene que ser cubierta el momento en el que nace, para no generar un cortocircuito. Por eso es que se nace cubierto con una parte energética muy fuerte. Se cubre, para que no genere ese cortocircuito. Pero después de que nace, tiene que revelarse, se tiene que abrir, se tiene que quitar. Y esto es muy interesante porque hay dos cosas que en la Torah se plantean que son importantes, que es el berit y es el corbán, el cordero, el sacrificio del cordero. Y las dos están relacionadas con sangre, con retirar y la parte del alma básica que está metida en la sangre. ¿Qué relación tiene? Lo maravilloso y lo divino es que al hacer el Brit Milá, lo estás recibiendo de manera de un padre, o sea, de una figura que te está llevando a que recibas esta energía en un momento súper, o sea, como muy bendecido, como muy puro, ¿no? Y ese recibirlo con esa conexión del padre, con la conexión del rabín, con la conexión del que lo hace, está dándole al bebé, le está dando una de sus primeras herramientas para afrontar este plano. Algunas ventajas, algunas cuestiones médicas que se plantean es que el retirar el prepucio ayuda a disminuir infecciones de vías urinarias en primer plano, o como básico. Ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual. Ayuda al hombre en su proceso sexual a futuro, hace que el glande no tenga tanta sensibilidad, ¿no? Y hace que pueda intercambiar en la relación sexual con la mujer, pueda intercambiar una mayor energía, un proceso energético mucho mayor, porque está generando una resistencia con el paso del tiempo, al hacer que el glande no esté cubierto, sino que esté expuesto y empieza a tener menos sensibilidad, empieza a generar que pueda haber una relación íntima con mayor energía, con mayor placer. Esto tiene que ver a nivel sexual, y la energía sexual tiene un proceso muy grande, muy fuerte a nivel espiritual también, pues sí, a nivel energético. Hay otros tantos, hay algunos estudios que hablan acerca de esto, y principalmente que tiene que ver con una liberación, ¿no? Ya a nivel metafísico y demás son otros procesos, pero una cosa que me maravilló fue esto que dice a continuación. Perdón, a ver, déjame ver. Creo que no la integré. A ver, un segundo. ¿Dónde está?
No, denme un segundito, que me parece muy importante plantearles esta. No sé qué habrá pasado con mi lámina, bueno, con mi presentación, pero ahorita mismo la recuperamos, pero no va a tardarme mucho más. Un segundito. Listo. Ok, a ver, aquí mezclé, perdón, pero vámonos para acá. Dice, ¿por qué es el octavo día? En 1935, el catedrático H. Dam propuso el nombre vitamina K para el factor en los alimentos que ayudaba a prevenir las hemorragias en los bebés. Ahora nosotros sabemos que la vitamina K es responsable de la producción de protrombina por el hígado. Si la vitamina K no está en nivel adecuado, habrá deficiencia de protrombina y pueden ocurrir hemorragias. Sin embargo, es solamente en del quinto al séptimo día de la vida del recién nacido, del niño, que la vitamina K comienza a ser producida por varias bacterias en el tracto intestinal y es solamente en el octavo día que el porcentaje de protrombina realmente asciende a más del 100% de lo normal. Nunca más en el cuerpo del varón, del niño, o del varón, o sea, del hombre, nunca más en su vida vuelve a tener una explosión de esta vitamina K, o de la protrombina, para poder generar la vitamina K suficiente y evitar una hemorragia. Lo maravilloso y el proceso de descubrir que Abraham, que lo que se indicó en la Torá, que la información que se les indicó, que se les dio como instructivo, de hacerlo en el octavo día, habla de un conocimiento del creador del cuerpo humano en su mayor, en su expresión absoluta. Eso me hizo darme cuenta que al final todo lo que podía obtenerse dentro de la Torá no solo es un acto de fe, sino es un conocimiento súper elevado. Mencionaba, es el único día en toda la vida del varón en que el elemento coagulante de la protrombina está por encima del 100%. Ese día es el octavo. Por tanto, el mejor día para la circuncisión es el octavo día. Ahora, regreso, decía, ¿qué hace que el Brit Milá y el Corbán Pesach sean diferentes? Son dos sacrificios, son dos uniones. Dice, para comenzar un matrimonio, esto lo saqué de Aish Latino, para comenzar un matrimonio, el hombre debe asumir el compromiso de unirse con su esposa. Sin ese compromiso, no existe una relación verdadera. Pueden hacer todo tipo de buenas acciones, pero de acuerdo a la Torá, no estarán casados sino hasta que hayan realizado la ceremonia de boda según lo prescrito en la Torá. Todavía me parece que es mucho más profundo entender este tipo de uniones en donde a través de un acto corporal o del sacrificio de un animal, que también eso ya lo veremos en otra clase, para quitarle esa cortina de humo sobre la violencia que tendría que ver en un sacrificio sobre un animal y por qué estar sacrificando a un animal, pero la unión
ese acto entre una separación, ya lo habíamos dicho la vez anterior en otras clases, cuando separamos, lo hacemos, lo acercamos a la divinidad, lo acercamos a algo que tiene mucho mayor peso espiritual, porque lo estamos separando, lo estamos aislando de lo común, ¿no? Lo estamos haciendo especial. Separarlo, hacer este acto físico que nos va a separar, que nos va a llevar a un punto de separación, tiene una profundidad mayor de la que quizás estamos ahorita analizando, ¿no? Y será revelada o está ahí y no tengo yo acceso todavía a demostrarles la fuerza que tienen estas energías y estos actos. Pero cuando hacen alusión al matrimonio, es como de entender o hacer, lo mencionaba, y aquí voy a ver si dice lo mismo, dice, de esa misma manera, una persona debe hacer un compromiso con el Creador para tener una relación con Él. Si no se compromete, es imposible que comience una relación real, una relación de igualdad, de afinidad. El Brit Milá y el Corban Pesach son pactos con Dios en los que un judío se compromete a respetar la Torah. Dentro del matrimonio, aquel momento en el que dos personas se unen, y no quiero escucharme como que me doy mis golpes de pecho y demás diciendo que la unión libre no es lo mejor, o entonces yo pienso que solamente dos personas casadas, es que yo creo al final, después de toda esta información y todo lo que yo he sido testigo, y esto repito nuevamente, es mi propia opinión, es que al plantear un proceso, un compromiso, no solo entre dos individuos, sino en un compromiso conectado con esa energía, con esa bombilla eléctrica enorme, con esa fuente nuclear enorme que es el creador. Conectarse a través de toda la parte mística que pueda haber en una unión, en un evento, en una boda, estamos solamente en un proceso de no dar ese paso, de no dar ese paso hacia adelante. ¿No? Repito, no es un acto de fe ciega, es un acto absoluto de certeza de que lo que se va a hacer es un proceso de absoluto crecimiento. Como cuando firmamos un contrato para abrir una tarjeta de crédito en un banco, en el que sabemos que vamos a pagar o nos vamos a comprometer a hacer el pago, porque si no, pero ahí sí creemos, ahí sí tenemos la absoluta confianza de que este documento, eso lo voy a poder llevar a cabo. Hacer ese proceso en una unión más allá de lo físico, sino el plano espiritual, está haciendo que la parte energética del individuo esté en un proceso alineado bajo el proceso de estar en búsqueda de la conexión de la bombilla de esta gran fuente energética enorme que es el creador. Eso solamente es lo que yo, mi opinión, en relación al no una unión libre, sino a una unión consciente, a una unión quizá en el sistema, en la unidad, ¿no? Porque no quitaría absolutamente nada. Teniendo dos personas que están unidas de forma libre, si están absolutamente convencidos de su proceso de respeto, de armonía, ¿no? Unir esas dos energías con una tercera, que es este proceso de energía, de unirse, está confirmando esa unión libre, ¿no? Es mi postura, es mi opinión, y al final, pues será cada quien tendrá su percepción o su punto de vista. Vamos a la última parte, que es la meditación con la letra Lamed, para terminar. Los dejo un minuto en meditación, en plática con la letra Lamed, ¿no? Viéndola,
esperando a ver qué les dice y regresamos en un minuto para cerrar clase. Muy bien, regresamos y dejo de compartir y se abre el micrófono si alguien quiere comentar algo en la clase de hoy. Sí, yo, José Juan. Ok, muy bien, Miri. Estaba yo buscando precisamente esta parte que nos platicabas de que le dijo Dios a Abraham, y efectivamente le dijo que dejara su país, que dejara a los de su raza y a su familia de su padre, y que anduviera en la tierra que yo te mostraré. Esa es como la parte textual que viene en la Biblia. Entonces, pero pues ya en un significado como tú lo mencionaste, más oculto, pues está esta parte de, pues sí, ¿no? De dejar este círculo que nosotros tenemos, a lo mejor vicioso, fatal, eh, y aventurarnos a algo nuevo, ¿no? A algo diferente, a salir esa zona de confort en la que estamos y estar abiertos a nuevas ideas, a nuevas formas de pensar, a nuevas enseñanzas. Entonces, sí, va más o menos por ahí la relación. Y bueno, ahorita que estabas hablando también de la circuncisión, como tú sabes, yo a Yoptan le hicimos la circuncisión, y tal vez no estaba tan informada en ese momento que se la hicimos, pero yo sentía que era algo bueno, ¿no? Siempre, pues sí, hay que hacérsela, y las cosas se acomodaron para que se hiciera, nos motivaron. Mel nos dijo, yo soy el padrino y adelante. Entonces, pues fue una experiencia muy bonita, porque en el momento que se la estaban haciendo en la sinagoga, pues yo sentía esa energía, ¿no? O sea, quiero compartir que yo sentía esa energía positiva, y yo sabía que era algo bueno, ¿no? Yo ya lo había leído precisamente en la Biblia, cuando Dios le dice a Abraham que esa sería su alianza, ¿no? Que todos los que se circuncidaran era su pueblo, Claro. que iba a ser su pueblo, era como su insignia. Sí. Ya después, así como leyendo un poquito más acerca de la circuncisión, bueno, pues efectivamente, ¿no? Dios, por medio de la circuncisión, hizo como que un sello distintivo en su pueblo, y era como que, dice, como cuando la novia lleva el anillo que le da el esposo, y es como su sello, como su insignia, Claro. de que está casada, ¿no? O sea, como que, y que ella se siente contenta, ¿no? De estar casada, bueno, pues algo así como parecido, de llevar ese signo del Eterno, de esa alianza que tiene con él a través de la circuncisión. Entonces, bueno, creo que yo me siento contenta de haberlo practicado en ese momento. Yo espero
que Yotam en este camino pues también encuentre pues ese entendimiento, ¿no? De por qué se realizó y que yo espero que él también descubra estos conocimientos y que finalmente, pues la cábala es el alimento del alma, ¿no? Hablabas hace ratito del alimento del cuerpo y bueno, llega un momento en que el alma también te pide alimento. Entonces, pues, ¿cuál es el alimento del alma? Pues es precisamente el estudio de la cábala. Claro. Hablabas de estas partes, ¿no? De estar solo, ¿no? De que a veces quieres estar solo y efectivamente, no porque no te guste estar con tu familia, a mí me encanta disfrutar y convivir con mi familia todo el tiempo, pero hay momentos que me gusta estar sola estudiando esto, ¿no? Y que no me interrumpan, así que me dejen una hora, ¿no? Por estar sola para poder entender y comprender y leer y escuchar y ver algún video o algo, porque finalmente yo lo siento así, ¿no? Como que mi alma me lo pide. O sea, es una cosa como muy chistosa, Sí, como sí. que de pronto encuentro el video adecuado a lo que yo estaba buscando, o como si las letras o me hablaran a mí, y lo Ujú, decía en un video Albert, que las letras, por ejemplo, hebreas, tú no las buscas, ellas te buscan a ti, ¿no? ujú, ujú. Entonces, sí me ha pasado esas cosas como curiosas, y efectivamente, ¿no? Muchas veces el hambre que tenemos es más espiritual o más del alma. Claro, claro. Y sí, en efecto, justo creo que una de las partes que nos muestra este camino es no solo el que te invita a abrir tu conciencia, expandir tu conciencia, sino que repito, no es que te invita, sino te empieza a dar una probada y es voy a hacer y primero lo hago y después voy a recibir, que es lo que mencionaba al final del Leg Leja, de esa primera parte del Leg Leja que dice, y te mostraré, ¿no? Y es, voy a hacer y veré. O sea, voy a hacer primero y voy a ver qué pasa, ¿no? Y ya cuando lo haces y ves qué pasa, hay un momento en donde dices, es que esto no tiene que ver con una fe ciega, ¿no? Esto está relacionado con una acción-reacción o con hacer ciertas cosas me pone en sintonía para entonces, como bien dices, de repente, a mí me pasa también, es muy curioso, de repente estás viendo un video o estás leyendo un texto y de repente te lleva a otro lugar y dices, qué padre que me hace analizar. Yo el ejemplo muy simple fue, para cerrar también, decía, la clase de hoy es con la letra Lamed. Y yo lo que hago es buscar qué palabra empieza con la letra Lamed, que pueda yo explotarla o sacarle jugo. Y busqué palabras y no me daba, y no me daba. Y entonces empecé a pensar, bueno, hace poco vi la parasha Lech Lecha y dije, bueno, puede ser, me sonó, me vibró. Y cuando empiezo a indagarme en la letra Lamed, está totalmente conectada con Lech Lecha antes de que yo lo que hubiera leído, ¿no? Entonces te sintonizas y te pone en un momento en el que parece que lo que se te va a presentar ya estaba planteado, muy bien planteado, como que es aquello que estabas buscando y que sabías que estaba. Muy curioso, ¿no? Pero me encanta mucho poder compartir con ustedes este camino y que pues al final, que todo les decía, al final es un proceso, si a ustedes les da, qué bueno, qué bendición, como decía mi esposa, ¿no? Mi esposa, todo camino, si te lleva, cualquier camino que te lleve a ser mejor versión de ti, qué mejor, sea Kabbalah, sea hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo, lo que sea, lo mejor es que crezcamos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Cierro la clase normalmente como lo hago con Ana Bejoac y nos despedimos. Ana Bejoa, Gegulay Mineja, Tatir Tserura, Kaber Reinat, Amhasal Benu, Tajaren Unura, Nagibor, Dorshey Judeja, Kebaba Shamren, Barhem Tajarem, Rahamet Chikateja, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verob Tubha, Naela Lateja, Ya Hirgeyer, Emhapene, Sorreke Dushateja, Shabatenu Kabel Ushmat, Chakatenu Yodea, Talumot. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Que pasen buena noche, Laila Top, y nos vemos la próxima clase. Laila Top, bye. Bye bye.